Basta con entrar un tiempo a las redes sociales para darse cuenta de que todo el mundo quiere hablar. El problema de nuestro siglo es que hay demasiadas bocas y muy pocos oídos. Mucha gente habla, además repite, pero muy pocos piensan respecto a ello. Esto nos da a entender varias ideas. La primera de ellas es que a pesar de ser el siglo de las comunicaciones, la información que estamos recibiendo no es valiosa, no siempre, y por ende hay que ser muy cuidadosos en los filtros que hacemos para aceptar que algo es verdad. Y cuando hablamos de la verdad, entramos a un tema más grande. Hace un tiempo vi una serie llamada Full Metal Alchemist. En esta se presentaba la verdad como un elemento trascendente, casi como una divinidad. Esa divinidad conocida como la verdad tiene varias referencias en la filosofía que comienzan, como no podía ser de otra manera, con Aristóteles. Para Aristóteles, la verdad se entiende como la correspondencia entre lo que se dice y lo que es, entre los dichos y los hechos. Sin embargo, Nietzsche parece no estar de acuerdo con esta definición. En un pequeño ensayo llamado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche afirma: ¿qué es, por tanto, la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en breve, una suma de relaciones humanas las cuales fueron poética y retóricamente aumentadas, transferidas, adornadas, y las que después de un largo uso a un pueblo le parecieron firmes, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones de las cuales se han olvidado aquellos que la usan, metáforas que se han desgastado por el uso y que han vuelto sensiblemente débiles, monedas que han perdido su grabado y ahora solo como metal, no más como monedas, son tenidas en cuenta. La Iglesia, en 1963, cuando Juan XXIII llamó al Concilio Vaticano II, tenía grandes expectativas sobre el siglo XXI, el siglo que los vio nacer a ustedes. En la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, cuando se refiere a la situación de la cultura, dice sin rodeos: por ello, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una mayor expansión. Caminos que han sido preparados por el ingente progreso de las ciencias naturales y de las humanas, incluidas las sociales, por el desarrollo de la técnica y también por los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen al hombre en comunicación con los demás. Y eso que no conocían Internet. Al observar el desarrollo de la sociedad, decía: las ciencias exactas cultivan al máximo el juicio crítico. Los más recientes estudios de la psicología explican con mayor profundidad la actividad humana. Las ciencias históricas contribuyen mucho a que las cosas se vean bajo el aspecto de su mutabilidad y evolución. Los hábitos de vida y las costumbres tienden a uniformarse más y más. La industrialización, la urbanización y los demás agentes que promueven la vida comunitaria crean nuevas formas de cultura, de las que nacen nuevos modos de sentir, actuar y descansar. Al mismo tiempo, el creciente intercambio entre las diversas naciones y grupos sociales descubre a todos y a cada uno con creciente amplitud los tesoros de las diferentes formas de cultura, y así poco a poco se van gestando una nueva forma más universal de cultura que tanto más promueve y expresa la unidad del género humano, cuanto mejor sabe respetar las particularidades de las diversas culturas. Y claramente con la aparición del Internet imaginábamos un mundo interconectado en el que todos pudiéramos compartir los contenidos que quisiéramos, la música fuera de lo más diversa y pudiéramos escuchar los discos en simultáneo de todo el mundo que quisiera publicarlos, y las grandes obras de arte las podríamos ver desde la comunidad de nuestras casas. Pero algo pasó. Entre toda esta amalgama de nociones sobre la humanidad, se les olvidó lo más importante, y era que el ser humano es una persona en constante cambio, y que además, si hay un elemento que permanece acompañándole durante toda su vida, es, por no decirlo de otra manera, la estupidez. En su libro El poder de la estupidez, de Giancarlo Libraghi, el autor comienza con una noción que en principio puede parecer graciosa, pero con el tiempo nos despierta más bien miedo, ansiedad. El autor afirma: la principal fuente de errores en la historia es la pura y simple estupidez. Además expresa: la estupidez también es lo que cansa el conocimiento y desgasta la historia. Y pónganse a analizar, nomás hay que ver el conflicto armado colombiano para darnos cuenta de que la estupidez es la verdadera soberana de nuestro país.
Claro, me siento orgulloso de ser colombiano, pero no quiere decir por ello que ame al país en todas sus facetas, sobre todo respecto a las nociones de violencia y esta cultura que lo único que hace es reproducir en masa diferentes movimientos que legitiman acciones de violencia en las que el asesinato, el secuestro, el narcotráfico y las drogas son el pan de cada día. Y todo esto que tiene que ver con la verdad. Mezclando el pensamiento de diferentes individuos de diferentes épocas, nos encontramos con Platón y con Gandhi. Platón decía, el precio es entenderse de la política, es ser gobernado por los peores hombres. Y en la misma línea decía Gandhi que si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. La verdad pienso que ustedes que están viendo este video no son tontos ni nada por el estilo. Ustedes merecen un mundo mejor que el que le hemos dejado a las generaciones anteriores. Y para ello deben empezar a pensar críticamente cada uno de los actos de la vida pública, de la vida social. Y tienen en Internet una fuente importante del conocimiento. El problema es que la búsqueda de la verdad no se da ni siquiera en Google. Es una búsqueda que parte de la vida misma, del reconocimiento de lo que somos, del reconocimiento de los que están a nuestro alrededor, de salir de este individualismo constante en el que nos encontramos para ser capaces de encontrarnos con el otro y reconocer en él no un enemigo, no una persona diferente o una persona inferior. Todo lo contrario, es alguien igual a mí en todas sus proporciones. Aunque piense diferente, aunque tenga otro estilo de vida, no por ello es una persona mala. Tenemos un miedo constante a lo desconocido. Y el miedo a lo diferente no está mal, de hecho eso es parte de nuestra constitución humana. Cuando en la época de los cavernícolas alguien encontraba que cerca de su aldea había algo así como una enredadera que se movía y que no era normal que estuviera ahí, pues el miedo fue el que le ayudó a pensar que era algo nocivo para su tribu. Cuando veía, por ejemplo, que el río llevaba un caudal que no era normal, que no estaba dentro de los parámetros de lo que conocía, el miedo le ayudó a detectar que era un posible riesgo que corría su vida. Lo mismo con aquella montaña que hasta el momento estaba muy quieta y que debe arrojar fuego. Es decir, el miedo es una disposición humana y frente a lo diferente se manifiesta. Sin embargo, entre las cejas y donde comienza el cabello, dentro del casco llamado cráneo, tienen ustedes una máquina más poderosa que la de Google. Y esta máquina está diseñada precisamente para hacer algo magnífico, el pensamiento crítico. Este pensamiento debe apuntar a la búsqueda constante de la verdad. Pero ojo, dije búsqueda, la verdad no es algo que se posee, no es algo concreto. Por ello me llama tanto la atención esa metáfora que hacía Fullmetal Alchemist. Porque la verdad termina cuando alguien se cree dueño de ella. Como diría el famoso escritor francés, cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado. La pelea de Nietzsche no es en vano. No es que se trate de legitimar el relativismo en el que vivimos. Se trata más bien de huir de aquellas quimeras que asumimos por verdad sin ser capaces de reconocer en el fondo que podemos estar equivocados. En fin, aún falta mucho por descubrir qué es la verdad. Vamos a tratar de adentrarnos en ello. Por ahora conviene decir que tanto el científico como el filósofo como el teólogo están de acuerdo en que buscan algo así como la verdad. Y vamos a observar durante este bimestre si hay o no posibilidades de pensar que es lo mismo o si por el contrario deberíamos decir que cada quien tiene su verdad, con el riesgo de caer en el relativismo que gobierna en el siglo XXI. Un abrazo, muchachos. Cuídense pues.